Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Vamos a empezar nuestra reunión leyendo en el libro de San Marcos, capítulo 5, desde el 25 al 34. Amén. La palabra del Señor dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Porque decía, si No, tocare. el 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano, y aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 23. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo: tócame, toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén y amén. Gracias, hermana. Bueno, aquí estamos viendo cuando el Señor hizo un milagro en la vida de esta mujer. Fueron 12 años de sufrimiento y decepción, de aislamiento, porque ella, la enfermedad la obligaba a mantenerse lejos de la gente. Pero un día ella supo que Jesús pasaba por allí. Y que entonces ella, ¿qué hizo? Ella pensó en sí, ¿verdad? Si tan solo tocare su manto, sé que seré sana. Y como lo dijo, también accionó. No es a veces solamente que vamos a pensar lo que puede Dios hacer en nuestra vida, sino que tenemos que accionar a través de la oración. Amén. Ella dice que accionó, empezó, fue, salió, se movió, se activó, fue hacia Jesús, y a pesar de todas las imposibilidades que había para llegar a Jesús, ella derribó todas las barreras que se le cruzaron y tocó el manto de Jesús. ¿Por qué? Porque ella estaba segura que Jesús podía hacer posible lo imposible. Los médicos no pudieron con ella, no pudieron con esa enfermedad, pero ahora ella había encontrado al que sí hacía milagros, al que sí hacía posible lo imposible. Amén. Así también nosotros, hermanos, el Señor nos dice que no debemos de perder nuestras esperanzas. Nuestra fe debe estar puesta en Él y confiar que Él está con nosotros siempre, que Él está cerca de todos aquellos los que le buscan. Amén. Gloria al Señor. Y así en esta hora vamos a orar para dar inicio a nuestra reunión. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por la bendición, Señor, de un día más de vida. Porque hoy, Señor, hemos podido levantarnos, Señor. Tenemos fuerzas, Padre. Hemos tenido alimento en el hogar, Señor. Hemos estado cubiertos, Señor, con nuestros techos. Ha habido trabajo para cada uno de los tuyos, Señor. Y hubo tu protección sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Gracias porque el hermano, Señor, Filadelfo ya está en su casa. Gracias porque Él va traído con bendición. Porque así, Señor, como esta mujer que fue a ti, Señor, y buscó el milagro, así también mi hermana buscó en oración, Señor, que su esposo pueda estar de regreso. Y en esta tarde podemos ver esa victoria, la oración de mi hermana y de tu pueblo unido, Señor. Te damos gracias por esa bendición. Sigue fortaleciendo a nuestro hermano, Señor.
Y en esta noche te pido que tú sigas hablando a tu pueblo a través de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, y glorifícate una vez más en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Con nosotros el pastor. Dios le bendiga. Gracias, Elisa. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos entonces a estar compartiendo como todos los viernes. Todos sabemos que tenemos una reunión de estudio, entonces vamos a estar compartiendo el estudio. Estamos hablando acerca de la guerra espiritual, así que en esta hora vamos a continuar. Les comento que si usted tiene alguna pregunta relacionada al estudio que estamos haciendo, usted la puede dejar en los comentarios. Yo siempre reviso los comentarios y no puedo responderle ahora mismo a usted que lo está viendo por el Facebook, entonces, pero luego yo le contesto. Lo mismo que si tiene un pedido de oración, lo puede dejar allí en los comentarios. Vamos a estar orando por esa necesidad. Vamos entonces a estar hablando hoy acerca de ministrar liberación. Recuerde que el viernes pasado el estudio se basaba en el ocultismo. Bueno, todas esas prácticas que hemos mencionado en la lección pasada dejan secuelas en las personas que de alguna forma están involucradas en esas actividades ocultas. Hablamos de muchas ramas y formas de maneras de practicar el ocultismo, religiones también que están involucradas en este tipo de cosas, que más que religiones son prácticas del ocultismo de distintas formas y maneras. Pero cuando alguien tiene contacto con oculto, seguramente va a quedar infectado, por así decirlo, atado, va a estar de alguna forma controlado por espíritus que se le han pegado en ese contacto que han tenido con el ocultismo. Llámese quiromancia, o sea, la lectura de las manos, o el tarot, o la consulta a un adivino, un hechicero, un parapsicólogo, o atender a los servicios de una bruja o de alguna persona relacionada a la hechicería o algún otro tipo de religión pagana, que entonces va a ocasionar que un espíritu se pegue en la vida de esas personas. Así que cuando alguien así está tomado por esa clase de espíritus, tarde o temprano se van a manifestar en su vida y van a ocasionar daño. Por eso muchas veces tenemos la oportunidad de ver, cuando se predica la palabra de Dios y oramos por las personas, la manifestación de estos espíritus que quizás pasaron desapercibidos por largo tiempo en la vida de estas personas. Pero cuando sienten la presencia de Dios, o cuando sienten que corre peligro su estadía en la vida de estas personas, entonces estos espíritus se manifiestan y a veces lo hacen violentamente. Pero entonces nosotros tenemos que saber cómo enfrentar este tipo de situación y cómo las personas deben de estar entonces enfrentando esta situación tan particular. Así que vamos entonces a estar leyendo un versículo o dos versículos de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, el verso 2 y el 3. Si algún hermano lo tiene, Efesios capítulo 2, verso 2 y 3. Si no, lo voy a leer rápidamente aquí, pero esté atento, hermano, entonces, que de repente vamos a estar citando algunos otros versículos, entonces me ayudan a leer y de esa forma participamos todos. Dice así Efesios capítulo 2, el capítulo 2, el verso 2 y el 3, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí vemos entonces cómo describe
el apóstol Pablo a los Efesios esta condición, esta situación en la cual antes de conocer al Señor estábamos nosotros de alguna manera esclavizados, controlados por estos espíritus que estamos hablando, ¿verdad? Ocultismo, espíritus de vicios, espíritus inmundos, espíritus sencillamente que lo único que buscan es destruir a las personas, trayendo aflicción, enfermedad, dolor, angustia, soledad. Bueno, esa clase de espíritus se pueden manifestar. ¿Por qué? Porque se le ha abierto la puerta en la vida de estas personas y esto nos ha ocurrido mayormente a todos, que habríamos abierto la puerta con el pecado en nuestra vida y de esa forma, de esa manera, estos espíritus pudieron controlar nuestra vida en alguna forma, en alguna medida, en algún sentido. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos conocemos quién es este príncipe de la potestad del aire. No es más ni menos que nuestro enemigo, Satanás, el diablo, el acusador, el contradictor, el enemigo de Dios y por supuesto el enemigo nuestro. Entonces Satanás, a través de su reino de tinieblas y sus legiones de demonios, jerarquías de ángeles caídos que él controla y maneja, de una manera que nosotros no nos dábamos cuenta, nos estaba manipulando, controlando. ¿Por qué se daba ese control? Porque éramos desobedientes en alguna forma a los mandamientos de Dios. Y también estábamos inclinados, al no tener vida, verdadera vida espiritual, a vivir en la carne, en la vida de los sentimientos, en la vida del alma. Aquí lo dice el apóstol Pablo, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos viviendo perdidos, controlados, esclavizados, y no nos dábamos cuenta de esa esclavitud. Es triste, pero así están aquellas personas que viven sin Dios. Y al vivir sin Dios, viven sin esperanza, sin paz, sin gozo, sin propósito para sus vidas. Pero qué importante es encontrarse con Jesucristo para entonces recibir la verdadera vida, la vida que realmente puede cambiar nuestro ser, nuestro futuro, encaminándonos en el plan glorioso y maravilloso que Dios ha establecido con cada uno de nosotros. Pero para comenzar a vivir esa vida necesitamos tener un encuentro con Cristo, recibir a Jesús en nuestros corazones y provocar a través de la fe ese cambio radical, esa transformación de naturaleza, en donde de hijos de ira pasamos a ser hijos de Dios, de donde somos sacados de un reino de tinieblas y puestos en un reino de luz. Esa obra ya la hizo Jesucristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Solo tenemos que creerlo. Creer de que a través de ese sacrificio se condonó la deuda que teníamos con la ley de Dios. La paga del pecado es muerte y Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre para que todos nosotros, aquellos que creemos en Él, pudiéramos ser perdonados, lavados y comprados por esa maravillosa sangre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Le dan gloria, honra, alabanza. Usted también en su hogar que está mirando esto, también dele gloria a Dios si ha creído en el glorioso evangelio de Jesús, si ha creído de que esta salvación proviene solamente de Cristo. Bendecido el nombre del Señor Jesús, porque cuando experimentamos esta experiencia gloriosa del nuevo nacimiento, ahora comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y así estamos viviendo de la mano de Él, guiados por su Espíritu y gozando de libertad. Una libertad que nos era negada antes de conocerle. ¿Por qué?
porque estábamos esclavizados de estas fuerzas de maldad. Así que, amiga, amigo, que quizás estás viendo este video, yo te digo que si quieres gozar de la verdadera libertad, esa libertad se llama Jesucristo. Hay que recibirle, hay que aceptarle, hay que creer en Él y hay que rendirse en sus manos para entonces comenzar a disfrutar la maravillosa libertad en Cristo Jesús. El verso 4 dice el apóstol Pablo aquí, de este capítulo 2 de la carta a los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Todo eso sucede porque Dios nos amó con un amor eterno, un amor que no comenzó el día que nuestros ojos se abrieron a la luz de este mundo, el día de nuestro nacimiento. No necesitó Dios ver nuestro rostro, nuestros ojos para amarnos, sino que Dios nos amó con ese amor eterno. Antes de todas las cosas ya estábamos en el corazón de Dios. Por eso ese amor es considerado eterno, un amor que es el amor de Dios, porque Dios es amor, un amor sin principio y un amor sin fin. Si quieres disfrutar de ese amor, amiga, amigo, aférrate a la promesa de Dios, aférrate a Jesucristo. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Pero volviendo al tema, cuando uno está esclavizado por estos demonios, estos espíritus malignos, espíritus inmundos, entonces está viviendo una vida de tristeza, una vida de amargura, una vida alejada de Dios. Porque estos espíritus están impidiendo continuamente de que las personas que están cautivas bajo su influencia no se acerquen a Dios. En otras palabras, cualquier intento, cualquier acción de que tomen las personas para buscar a Dios va a tratar de ser siempre neutralizado por esos espíritus controladores. Y de alguna manera esos espíritus van a tratar de alejar esas vidas de la presencia de Dios. Van a tratar de evitar que esa persona cautiva oiga la voz de Dios a través de la prédica del Evangelio de Jesucristo. Porque el que oye la palabra de Dios recibe fe, esa fe liberadora, la fe que sana, la fe que transforma, la fe que salva. Entonces estos demonios no quieren que esas personas reciban esa palabra. Por eso es que es tan difícil a veces para ciertas personas acceder a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que están controlando sus vidas. Como dice aquí el apóstol Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Una es la intención de la carne, el deseo de practicar el mal, ir a lo que nos aleja de Dios. Pero también hay un control de pensamientos en las personas que no han tenido una experiencia genuina y real con Jesucristo. Los pensamientos los gobiernan. Por eso hay personas que no pueden pensar positivamente. Todo lo que piensan es negativo y todo lo que piensan los conduce al mal. Y a un mal que se multiplica porque ese mal tiene que ser alimentado por el más mal, tiene que ser alimentado por el pecado. Eso es lo que provocan los demonios en la vida de las personas, utilizando la condición perdida del ser humano sin Dios y sin esperanza. Por eso es que para los demonios es fácil actuar con las personas que no tienen una real experiencia con Cristo. Gloria a Dios. Y es allí cuando las personas cautivas tratan de buscar de alguna manera una liberación a sus problemas. Usted quizás, que me está escuchando, hoy en día cristiano, pero antes cuando no conocía al Señor, quizás sucedió de esta manera que voy a describir. Buscaba usted una solución. O quizás usted que me está escuchando, que aún no conoce a Cristo, usted está buscando una solución a su problema. Y quizás ha visitado ciertos lugares relacionados con el ocultismo, pensando que ahí va a encontrar la verdadera libertad, que ahí va a encaminar sus pasos, que le van a llevar al éxito en la vida. Todas falsas promesas de estos espíritus inmundos, hablando a través de sus agentes, estas personas que les sirven,
Estas personas que no solamente tienen el ánimo del lucro, despojando a las personas ingenuas, personas que no tienen conocimiento de la verdad, sino que también están impulsadas por estos espíritus inmundos, estas personas. ¿Para qué? Para llevar al cautiverio más profundo a esas almas engañadas, a esas almas frustradas, caídas, sufriendo, tratando de encontrar libertad, pero lo único que consiguen es una mayor cautividad de parte del enemigo. Y es allí, en esa búsqueda, en donde aparece toda esta variedad de ofrecimientos para las personas que están lejos de Dios. Y muchos caen en sus redes, muchos son seducidos por esas falsas promesas de los demonios, de estos personajes también que tratan de despojar a la gente, prometiéndoles liberación, salud, libertad, pero no hacen más que llevar a las personas a una mayor esclavitud. Y es ahí donde muchas personas llegan a la conclusión de que necesitan meterse más en lo oculto. De ahí que hay una rama más amplia para sumergirse más en lo que es el ocultismo, como el satanismo, como la brujería o el Wicca, también conocido de esa forma. Y de esa manera llega un control o un dominio casi total de los demonios sobre esas personas. Por eso es tan importante que nosotros estemos apercibidos. Y si no es el caso que nos está ocurriendo a nosotros mismos, quizás conozcamos a alguien, a un familiar, a algún amigo que está siendo trabajado de una manera intensa por los demonios. Y ese es el momento en que tú tienes que ayudarle, el momento que tienes que hablarle de Cristo. Pero para eso tienes que tener primero una experiencia con el Señor Jesús. Bendecido el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Pero cuando estas personas ven vez tras vez que las cosas no resultan como se les prometen, entonces tratan de profundizarse más en vez de darle la espalda al ocultismo y buscar genuino y verdaderamente a Dios, al cual consideran de que no es necesario buscarle porque es un Dios que no debería de haber permitido que le ocurran a ellos todas esas calamidades, esos sufrimientos. Eso es porque siguen engañados por los demonios, que los demonios le están día y noche acusando a Dios en sus oídos, en su mente y en su corazón, diciéndoles que el culpable de sus desgracias es Dios. Porque si Dios realmente fuera amor, entonces no hubiese permitido nunca que le ocurra lo que le está ocurriendo. Y esa es la situación en que los demonios llevan a las personas para encauzarlas a una profundidad mayor en el infierno, a una profundidad de que muy pocos pueden salir. Pero si no fuera por la gracia de Dios, la misericordia de Jesucristo, esas almas tendrían un tormento eterno. Pero gloria a Dios que muchas de esas personas son liberadas por el poder de Dios. Quizás algunos de los que me están escuchando han experimentado el poder de Dios en su vida, librándolos de esos demonios, librándolos del ocultismo, librándolos de la brujería, librándolos del satanismo, librándolos de las enfermedades provocadas por demonios, librándolos de la oscuridad, del miedo, del temor, de la violencia, librándolos del odio, porque en el poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo encontramos todo lo necesario para ser libres de esa maldad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Muchos cuando llegan a ese punto, entonces yo conozco ese tipo de situaciones, esos casos. Dios me ha dado la oportunidad de encontrarme con personas al borde del abismo total, en donde muchos han dado un paso más allá y han querido profundizar y tener un encuentro cara a cara con Satanás. Sí, y entonces hacen un pacto con el diablo. Y eso es una situación ya extrema, es una situación crítica. Muchos hacen pactos con los demonios, con Satanás, para tratar de salir de sus problemas, para tratar de que se les dé el éxito que siempre han perseguido, para cambiar el rumbo de su vida.
que ser personas prósperas. O algunos también hacen pactos con los demonios sencillamente para vengarse de sus enemigos, para cobrarse revancha. Algunos hacen pacto con los demonios para enriquecerse o para tener lo que quieran ellos tener en esta vida, y venden el alma al diablo. Hay muchas formas de hacer pacto con los demonios. Yo solamente voy a describir una de las cosas que son más poderosas dentro del ocultismo para encadenar a un alma a Satanás. Son los sacrificios de sangre. Hay distintos y diversos sacrificios de sangre. En la santería, aquí son religiones afrocaribeñas, mezclas con el catolicismo. Entonces se hacen sacrificios de aves y de animales para conseguir poder, y eso es lo que buscan estas personas: poder a través del poder que pueden obtener a través de esos sacrificios y de los demonios que les están pidiendo estas ofrendas de derramamiento de sangre, por ejemplo, de aves o de animales cuadrúpedos, de distintos tipos de ofrendas para hacerle a esas deidades, que detrás, más que deidades, son meramente demonios. También en Sudamérica existen los ritos afro-brasileros, umbanda, quimbanda, macumba y otras religiones de esa índole que realmente llevan a las personas a cometer este tipo de pactos con esos demonios. Repito, pactos donde se son sacrificadas aves. Las aves tienen 2 patas, y entonces esos sacrificios de aves son considerados de alguna forma requerimientos de estos demonios, y se obtiene una cuota de poder cuando la sangre de estas aves es derramada, a veces sobre la misma persona que se inicia o hace un pacto con esos demonios. Pero también hay un sacrificio más poderoso que la de un ave, que es de 2 patas. Es un sacrificio de un animal, normalmente un mamífero de 4 patas. Tiene mayor poder ese derramamiento de sangre en ese tipo de prácticas de sacrificios de sangre que el de una ave. La sangre derramada de un cuadrúpedo entonces puede conseguir una mayor cuota de poder, una mayor cuota de compromiso de esos demonios para que les sirvan a esa persona que está buscando el pacto o que está pactando allí con los demonios, y se somete a ese también baño de sangre. Yo he tenido la oportunidad de hablar con estas personas que han sido liberadas de este tipo de influencia y de pactos satánicos, de pactos con los demonios, de pactos donde ellos fueron bañados en la sangre de aves o de animales cuadrúpedos, en donde también en ocasiones tenían que beber esa sangre. Bueno, todo ese tipo de pactos son los que la gente creen que les van a permitir tener poder para ser personas exitosas, vencedoras, prósperas, personas ricas, famosas, y conocemos un montón de casos. Pero hay un sacrificio que ofrece un poder único y mayor, que es un sacrificio humano. De ahí que vienen los sacrificios de bebés, de criaturas, de niños, de seres humanos, que ya no es un sacrificio de un ave ni de un cuadrúpedo de 4 patas, es de un ser humano con 2 pies, con 2 piernas, pero esa sangre que se derrama de un humano ofrece la posibilidad al que realiza el pacto de obtener un poder supremo. De ahí que ese tipo de práctica o de sacrificios humanos son casi exclusividad del satanismo y algunas ramas del ocultismo muy oscuras y perversas, pero que al hacer esos sacrificios, por lo general cometidos por brujos, por satanistas, entonces ellos no solo son bañados en la sangre de otro ser humano que ha sido ofrecido en sacrificio, sino que se beben esa sangre, y de esa forma, de esa manera, los demonios ofrecen poder, un poder más grande para controlar, para dominar, para obtener lo que ellos quieren en la vida, y de esa forma venden sus almas al diablo. Pero yo quiero decirle a aquellos que quizás me estén viendo y alguna vez han cometido este tipo de pactos de alguna forma o de alguna manera, o sencillamente se han acercado al ocultismo,
para ofrecer algo a cambio de poder o autoridad, yo quiero decirle que eso no es más ni menos algo que lleva a un infierno cada vez más profundo. Y el verdadero poder, la verdadera victoria, la verdadera bendición se obtiene con un sacrificio también de sangre, ofrecido no por una ave, ni por un animal, ni por cualquier ser humano, sino por el sacrificio supremo, que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su poderosa sangre, porque a través de esa sangre es la única sangre que puede libertar a los oprimidos del diablo y limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El sacrificio de Cristo, ese es el sacrificio supremo. Y no lo tienes que hacer tú, no lo hice yo. Nadie tiene que ofrecerse en sacrificio. Ya lo hizo el Hijo de Dios, porque para eso vino a este mundo, para vivir como un hombre en santidad y para morir como un hombre como la ley lo requería. Y de esa forma el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo como un sacrificio para que tú y yo obtuviéramos libertad y vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así que la base de la liberación es ministrar liberación a este tipo de personas, o a las personas que de alguna forma se han ligado al ocultismo, que portan un talismán, que portan algo que le han sido dado para obtener buena suerte, para obtener los favores de cualquier otra persona, para obtener lo que ellos quisieran. A veces se preparan esos talismanes, se preparan esos objetos trabajados por demonios, y de esa manera ellos tienen que entender, estas personas, que esos objetos los están condenando más y más. Pero si se libertan en Cristo Jesús, van a despojarse de esos objetos. Van a decirle al Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y de este pecado que estuve viviendo y practicando del ocultismo, y creo que la poderosa sangre de Jesús me limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vemos de qué forma, de qué manera el ocultismo trabaja en la vida de las personas. A veces las personas no se dan cuenta de que una sola consulta los ata al enemigo. Tengo muchas experiencias que pudiera contar relacionadas con esto. Por ejemplo, recuerdo el testimonio de un pastor que ya está en la presencia del Señor, y este testimonio es muy poderoso. Él cuenta contaba que cuando él no era cristiano, era un vicioso del juego y quería obtener ganancias a través de ese vicio. Por eso llegó a la conclusión de que tenía que visitar a un brujo y lo consultó para él tener suerte, obtener ganancias del juego. Y el juego de él que practicaba era el juego de las barajas. Y entonces el brujo, al ser consultado por él, le dijo: tienes que hacer un pacto con el diablo para poder entonces ser siempre exitoso en el juego. Y lo que tienes que hacer es lo que te voy a indicar. Pero una cosa te voy a decir, que cada vez que trates de usar ese poder para obtener lo que quieres en el juego, no vas a tener que tomar, o sea, estar bajo la influencia del alcohol, porque si no va a suceder todo lo contrario. El diablo también tiene sus reglas. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones?, él preguntó. Y entonces el brujo le dijo: vas a ir a un cementerio a la medianoche de tal día X, y entonces vas a ir allí y vas a huir solo, vas a entrar a las 12 de la noche al cementerio y vas a caminar y vas a buscar una tumba de un bebé, si es posible, de un niño pequeño. Vas a escarbar, vas a sacarle de la mano del niño las falanges de los deditos, y entonces
esas las vas a guardar, las vas a envolver en un pañuelo nuevo que tienes que comprar y usar exclusivamente para eso. Y cuando así hagas, lo vas a meter en tu bolsillo del pantalón y vas a darte vuelta lentamente y no vas a prestar atención a nada de lo que suceda atrás tuyo. Los ruidos que sucedan, las cosas que puedas percibir, sentir, no tienen que desenfocarte. Vas a tomar el mismo camino por donde entraste y vas a regresar por donde ingresaste y te vas a ir de aquel lugar. Pero si te vuelves para atrás o miras para atrás por los ruidos que puedas sentir a tus espaldas, entonces es muy probable que quedes loco, que salgas enloquecido de aquel lugar. Y este hombre, sediento de ese éxito en el juego, entonces hizo y siguió las instrucciones. Compró un pañuelo nuevo, se fue a aquel lugar. Dice él que fue en su bicicleta, dejó afuera del cementerio la bicicleta, se bajó, entró, y ya cuando él entró empezó a sentir de a sus espaldas, mientras buscaba una tumba de un niño pequeño, un bebé, sentía ruidos de cadenas que se sacudían detrás de él. Pero se recordó lo que le había dicho el brujo de que no tenía que darse vuelta. Entonces siguió haciendo imperturbable, y cuando encontró el lugar seguía sintiendo esas cadenas que se agitaban y se chocaban entre sí detrás de él, pero él hizo lo que tenía que hacer, dice, sacó aquellos huesos y los envolvió, y cuando se dio vuelta las cadenas como que se detuvieron de sacudirse y ya no vio nada, y empezó a caminar. Y en la mitad del camino de regreso hasta donde estaba su bicicleta, dice que vio un animal como un perro grandísimo que estaba justo en el paso de que él tenía que cruzar, y él tenía que pasar por ahí indefectiblemente, y no tenía que tener miedo. Y entonces dice que él pasó por ahí, el animal inmutable quedó mirándolo y él se fue y salió de allí corriendo al juego con su pañuelo y con aquellos huesitos que estaban en el pañuelo. Y sí, empezó él a ganar, pero como él era también borrachito, entonces cuando tomaba, y ahí es donde él perdía el dinero. Pero mientras él estaba jugando y estaba sobrio, según comenta él lo único que tenía que hacer era más fregar aquel pañuelo y aquellos huesitos que estaban en ese pañuelo, y de esa forma como que los demonios lo ayudaban y él podía ganar en el juego. Pero tenía un problema para que todo vaya bien en ese camino diabólico para él, porque su madre y sus hermanas, que eran varias, eran cristianas, y cada vez que él llevaba a la casa era un problema, porque siempre las encontraba orando y orando por él. Y entonces él era ganado por la ira y comenzaba él a patear las puertas, a insultar, a gritar, y se iba de la casa. Y dice que en una oportunidad, al ver esa situación de que su familia estaba orando por él para que él fuese libertado del vicio, del juego y de la bebida, entonces él salió enojadísimo, y dice que empezó a caminar por aquel pueblo y escuchó una música. Y dice que cuando se quiso dar cuenta, él estaba enfrente de una iglesia donde estaban alabando a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Y dice él que cuando él se paró frente a la puerta, perdió totalmente el conocimiento que lo había llevado. A él había ido hasta ese lugar traído por la música, pero perdió el conocimiento. Y cuando vino en sí, había pasado no sabía cuánto tiempo, y él estaba en el frente orando, y había muchísimos hermanos que estaban orando por él. Y el pastor luego le contó de que él, cuando entró a aquel lugar, fue derechito allá al frente y se arrodilló, y comenzaba una manifestación de demonios en él, a lo que los hermanos comenzaron a orar, y quedó totalmente liberado del poder de los demonios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Ese hombre llegó no solamente libre a su casa, siguió con el deseo de servir a Dios, y un día llegó a ser pastor de una congregación. Yo le conocí y doy gracias a Dios porque era un hombre de Dios. Así que qué importante cuando alguien se decide por Dios.
Qué importante cuando alguien toma la decisión de buscar a Dios. Cuando alguien se atreve por sobre todas las cosas a decidirse por Cristo, entonces consigue la libertad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora él fue libre de todos esos ataques de los demonios. Se despojó de eso que era como su talismán, era su forma y su manera de ganar en el juego. Yo no sé lo que muchas personas hacen para tratar de obtener suerte en el juego o en la vida, o tratar de obtener las cosas que siempre han anhelado y han buscado y no les da resultado, y siguen afligidos y siguen angustiados y viven en depresión, y más bien dan círculos en la vida que no los conducen a ningún lado. Cuando parece que van avanzando, no se dan cuenta, pero ya de repente están retrocediendo. No pueden sortear los obstáculos, no pueden vivir como vencedores, porque la única y verdadera libertad, la única y verdadera victoria se obtiene a través de Cristo Jesús. Por eso es importante, amiga, amigo, que estás escuchando, que en Cristo hay verdadera liberación. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Ahora, una vez liberado en Cristo y viviendo en Cristo, cuando nosotros mantenemos una relación con Él, cuando nosotros nos ponemos a la sombra del omnipotente Dios y vivimos guardados por su mano, los demonios no nos pueden tocar. Los demonios no nos pueden agredir. Los demonios no pueden hacer nada porque Cristo está en nosotros. El problema viene para muchos creyentes que una vez liberados, aún todavía mantienen ciertas inclinaciones que le abren las puertas a estos espíritus inmundos. Esas puertas abiertas se llaman pecados. Ya sea pecados de la carne, la lujuria, pecados de la mentira, el engaño, el robo o el mismo ocultismo. Siguen practicando cosas que son prohibidas y lo saben. Siguen practicando la idolatría, la inmoralidad. Siguen practicando la maldad, el engaño. Y de esa forma, de esa manera, los demonios tienen acceso fácilmente a ellos, volviendo a estar bajo cautiverio en las manos de estos espíritus inmundos. Pero la verdadera solución es mantenerse en Cristo Jesús. Así que le damos gracias a Dios si estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor porque Él nos libertó, Él nos sostiene y Él nos guarda. Y nosotros hemos tomado la decisión correcta. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy te aliento, hoy te invito, querida amiga, amigo, que no tienes una relación con Cristo, a que te acerques a Él, que le busques, que estés buscándole con toda tu alma, con todo tu corazón. Bendecido el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sus presas son aquellos que se apartan de la manada, que se apartan del redil, aquellos que se separan de la iglesia, aquellos que se olvidan de la iglesia, aquellos que tienen la iglesia como poca cosa, a los que no le dan la prioridad que debería de tener en sus vidas. Entonces allí, como ovejas perdidas, son fácil presa de los demonios. Así como una ovejita perdida en el campo o en el monte es fácil presa de los lobos, así también el creyente desprevenido es el creyente que va a caer presa de estos demonios. Y el diablo es cruel. El diablo es un enemigo terrible. El diablo no hay forma y manera de poder llegar a algún tipo de acuerdo. Él es mentiroso y él es cruel. Él busca el sufrimiento del ser humano. Él es el que provoca enfermedades. Él es el que provoca depresión. Él es el que provoca división, el que provoca separación, el que provoca el dolor, la angustia. Él es el que provoca la depresión. Amiga, amigo, si estás en estas condiciones, reclama la salvación en Cristo. Invoca la sangre de Jesús, invoca la presencia del Espíritu de Dios, invoca el nombre del Señor Jesús sobre tu vida y Él va a estar asistiéndote rápidamente. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de muchas formas y maneras.
Hay muchos pasajes que podíamos leer acerca de la protección del Señor Jesús para con su iglesia. Uno de mis preferidos pasajes se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Así que dice, yo voy a leer algunos versos nada más y usted lo puede leer todo este capítulo 17 de Juan. Es una oración que el Señor hace por sus discípulos. Bendecido el nombre del Señor Jesús. El verso 3, por ejemplo, podemos leer, dice, y esta es la vida eterna, que se conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al único Dios verdadero, al Padre, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, invoca a Jesús, a su Padre celestial. Dice, glorifícame tú, al lado tuyo, al lado tuyo. Escuchen, señores unicitarios, si por ahí están viendo este video. Aquí Jesús le está diciendo a su Padre, glorifícame tú, al lado tuyo. Es otra persona el Señor Jesús. Y el Padre tiene su propia personalidad. Y dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Seguimos leyendo, y allí el verso 9 nos dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor Jesús no ruega por el mundo. Mucha gente se desenfoca de la verdad porque no conoce la Escritura, no conoce a Jesucristo. Jesús nunca rogó por el mundo. Este es un mundo perdido. Jesús rogó por los que le dio el Padre a Él. Así que si tú recibiste a Cristo, Cristo está en tu corazón, Jesús es tu intercesor. Él es tu mediador entre el Padre y tú mismo. Jesús, el Hijo de Dios. Él es tu Salvador y Él es tu abogado, tu intercesor. Y Él está rogando por todos aquellos que el Padre le dio. Si has creído en Cristo, es porque el Padre te ha dado al Señor Jesucristo. Bendecido el nombre del Señor. Esto es lo que dice mi Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora han conocido, había leído el 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pero dice el verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. El Señor Jesús en esta oración pide al Padre que seamos uno, así como Él y el Padre eran uno, y nosotros nos integremos a esa familia gloriosa, a esa familia divina, porque eso es el propósito de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y estamos guardados por el Señor. Así que no tememos al mal, no tememos a la enfermedad. No hay miedo, no hay temor en un verdadero cristiano, en una verdadera, en un verdadero hijo de Dios. No hay temor a morir, no hay temor a nada ni a nadie, porque sabemos que estamos guardados en Cristo Jesús. Fíjese que estoy diciendo guardados en Cristo, como si estuviéramos guardados en una caja fuerte, porque así lo podemos ilustrar. Estamos guardados en el lugar más seguro donde se puede guardar algo. No hay lugar más seguro en el universo que en el corazón del Señor Jesús. Si has recibido a Cristo en tu corazón, lo has invitado a entrar en tu vida, a tomar posesión de tu corazón, de tu ser, a ser de Él tu Señor y tu Salvador, entonces Él está morando en tu corazón y tú moras en el corazón de Él.
Estás guardado en Cristo. Eso significa estar en Cristo. Significa estar en el lugar más seguro, donde el diablo ahí sí no te puede tocar. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice el verso 12, en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que no tengas temor al mal. Una vez recuerdo, una hermana había recibido a Cristo y ella había practicado el ocultismo y tenía temor cuando empezó a venir a la iglesia. Tenía temor porque pensaba que los demonios a los cuales servía antes se iban a vengar de ella. Ese es el pensamiento que tienen muchas personas cuando salen del ocultismo o intentan salir del ocultismo y venir al verdadero Dios. Tienen miedo, porque ese miedo lo provocan los demonios. Ellos no quieren perder a esa persona que están controlando, que están poseyendo. Ellos, repito, como yo dije al comienzo, van a hacer todo lo que está a su alcance para impedirles llegar a Cristo. Por eso es que a veces las personas tienen tantas dificultades para venir a escuchar la palabra de Dios. Tantas pruebas, problemas, donde suceden cosas imprevistas a veces, o sencillamente viene un desánimo al alma que les dice: quédate en casa, no vayas a la reunión, mira, no te quedes en casa, no tengas temor. Si vienes a Cristo y estás en Cristo, estás en el mejor lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sigue leyendo este maravilloso capítulo 17 de Juan. Hay promesas, hay bendición. Saber que estamos en Cristo y estamos seguros. Gloria a Dios. Hay muchos otros pasajes que podíamos leer. La hora ha avanzado. No quiero ocupar más tiempo, pero vamos a seguir el viernes que viene. Vamos a seguir con este tema. Nos quedan versículos para leer. Continúa, quizás la última sección va a ser el viernes que viene. No te lo pierdas. Yo te espero aquí como todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Pero vamos a hacer una oración antes de estar despidiéndonos totalmente. Quizás tú estás afligido allí en tu hogar. Vamos a ponernos de pie aquí, vamos a estar orando y vamos a orar por todos aquellos que están lejos de Dios, que necesitan un encuentro con Cristo, que necesitan un toque poderoso del Señor en sus vidas. Ahora es la hora, este es el momento. Si tú estás afligido allí en tu hogar, en donde estés, te sientes en soledad, te sientes olvidado. Esas son percepciones emocionales que los demonios están magnificando en tu vida para que tú te sientas totalmente deprimido, olvidado. Hay un Dios que te ama. Cristo te ama. Él quiere entrar en tu vida y en tu corazón. Quiere entrar en tu hogar. Yo te invito a hacer una simple y sencilla oración. Vamos a orar. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la salvación. Recibo a Cristo ahora en mi corazón. Entra, Señor Jesús. Yo abro la puerta de par en par para que entres y hagas de mí tu casa, tu morada. Entra, Espíritu de Dios, en mí. Lávame en tu sangre, Señor Jesús. Lávame en tu sangre de todas mis maldades. Aleluya. Líbrame del poder del enemigo. Rompo los pactos que he hecho con los demonios. Me deshago hoy de todas las cosas que me atan al ocultismo. Llámese talismanes, revistas,
Llámense pociones, llámense brebajes, llámese lo que sea, libros de ocultismo, cartas, barajas de tarot. Me libro de todas las cosas que me atan al ocultismo, cuerdas. Me libro de cables, me libro de cadenas, me libro de idolatría, me despojo de todo lo que me ata al pecado y a la maldad. Amén. Y creo que todos mis pecados son lavados con la sangre de Jesús. Amén. Gracias. Anota mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Gracias te doy, Padre, y lléname del Espíritu Santo y fuego para que pueda servirte, Señor, con libertad. Amén y amén. Si has hecho esta oración, vamos a estar orando por los enfermos. Es probable que sientas una enfermedad de causa desconocida. Hay algo que los médicos no pueden explicar. Dios va a liberarte de esa enfermedad, de esa condición, de esa situación. Ahora, en el nombre de Jesús, pon tu mano en el lugar de la enfermedad. Allí donde estás, pon tu mano donde te duele, donde está la afección, donde sientes el malestar. Y declaramos en el nombre de Jesús libertad. Se rompe el poder de los demonios. Se rompe el poder de la enfermedad. Ahora COVID-19, SIDA, cáncer, ahora diabetes, te doy orden fuera de los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Ahora espíritu de enfermedad, te vas de los cuerpos en el nombre de Jesús. Se rompe tu poder, lo rompemos ahora por el poder del Señor Jesús. Ahora te damos orden, suelta a estas personas que están cautivando espíritus de enfermedad. Espíritus inmundos se van de los cuerpos ahora. Dolores, aguijones del diablo, ahora fuera de las piernas, de los pies. Dolores en los hombros, en los brazos, en las manos, reuma, artritis, artrosis, fuera en el nombre de Jesús. Problemas en la sangre, alta, baja presión, ahora se va el problema en la sangre. Ahora las infecciones las reprendo, las ato y las echo fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera enfermedad, ahora fuera deformidad, ahora tumores, ahora fuera en el nombre de Jesús. Se van hernias, desaparecen ahora fuera, se arreglan, se enderezan, se corrigen los huesos enfermos, torcidos, se alinean las columnas ahora en el nombre de Jesucristo. Está hecho ahora. Ahora, recíbelo. Ahora, siente el fuego de Dios. Ahí está tocándote el Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús. Se rompe el poder de las tinieblas. Espíritus inmundos fuera de la vida, fuera de los hogares. Idolatría fuera, hechicería fuera, satanismo, brujería, daños desaparecen, se rompen. Ahora los deshago en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora hay libertad. Respira y alaba a Dios. Respira hondo y alaba a Dios. Invoca al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Analta voz. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Estoy libre, estoy sano. Alabanza al nombre del Señor. La depresión se fue. Ahora la angustia se fue. Ahora el malestar se fue. La opresión en el pecho, en el estómago desaparece. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La migraña, el dolor se desaparece ahora en el nombre de Jesús. Sigue alabando a Dios, sigue adorando al Señor. Recibe poder de Dios. Dile al Señor: lléname del fuego del Espíritu Santo. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Abre tu boca en adoración y alabanza. Recibe nuevas lenguas para hablarlas y traer mayor bendición a tu vida espiritual. Bendecido el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, nos despedimos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.